la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras. Cuando Octavio Augusto se proclamó emperador en el 27 a.C., pocos podían imaginar que el vasto imperio que se creó sería devastado y aniquilado en su totalidad como resultado de sucesivas oleadas de pueblos bárbaros que se encontraban en la frontera del Imperio Romano. Será precisamente la gran extensión del imperio uno de sus puntos débiles y que provocará su caída a largo plazo en el 476 después de Cristo. La progresiva implantación de pueblos bárbaros terminó por romper la unidad política imperial y permitió la aparición de nuevos estados territoriales. En primer lugar, debemos remontarnos al siglo I después de Cristo. En el Limes, o la frontera del imperio, entre el Rin y el Danubio, vivían establecidos una gran variedad de pueblos denominados bárbaros, debido a que no hablaban ni el latín ni el griego. Normalmente eran conjuntos de tribus guerreras que vivían en pequeños poblados, dedicados a la agricultura y al pastoreo, y liderados por un jefe militar. Estos pueblos fueron acercándose cada vez más a las fronteras y durante gran tiempo fueron controlados por las legiones romanas, pero la presión a los que eran sometidos por otros pueblos del norte provocaron definitivamente la entrada en el Limes romano. Estos grupos fueron reconocidos oficialmente como integrantes del imperio, como federados, y fueron utilizados por el Estado romano para disuadir otras posibles invasiones. A todo ello se sumó la política de sucesivos emperadores de reforzar el Limes, con el ensanchamiento de las murallas y el reforzamiento de las guarniciones estacionadas en el Limes. Hasta mediados del siglo IV, las incursiones bárbaras fueron a duras penas reprimidas. Las legiones romanas se desplazaban continuamente hasta la frontera para apoyar a las tropas del Limes, consiguiendo detener las oleadas. Todo ello cambió a partir del 370, como consecuencia de la entrada en escena de los hunos, que procedían de la estepa asiática. Expulsados de China, los hunos avanzaron hacia el oeste, empujando a su vez a los pueblos germánicos situados entre el Rin y el Danubio. Estos terribles combatientes provocaron la irrupción en masa de los hermanos dentro del imperio. En el contexto del avance de los hunos, los visigodos se adentraron en el Limes romano, se instalaron en la Tracia y vencieron al emperador Valente, que murió en el 378 en la batalla de Adrianópolis. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos para facilitar su defensa, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, con capital en Constantinopla. A pesar de ello, los visigodos continuaron la incursión por el imperio, buscando más y mejores tierras, y uno de sus jefes, Alarico, llegó a saquear Roma en el 410, instalándose finalmente en la Galia. Simultáneamente, grupos de vándalos, alanos, suevos y burgundios atravesaron el Limes y se establecieron en Hispania. Para evitar esta situación de descontrol y de sucesivas incursiones de pueblos, Roma firmó con los visigodos un pacto de alianza que los convirtió en federados aliados, y a partir de este momento comenzaron a luchar por la causa imperial. De esta manera, los visigodos expulsaron a la mayoría de estos pueblos. Los vándalos pasaron a África y se establecieron en la zona de Cartago a partir del 429. Otros pueblos destacados que atravesaron el Limes fueron los ostrogodos, que se instalaron en zonas de Italia, los francos, ubicados en el norte de las Galias, y los sajones, que aliándose con los anglos y jutos
se situaron en Britania. Para más presión a un ya de por sí debilitado Imperio Romano de Occidente, el terrible pueblo de los hunos, comandados por Atila, llegaron hacia el 450 al norte de la Galia y comenzaron a saquearla. El ejército romano agonizaba ante la avalancha de invasores, pero el hábil general romano Flavio Aecio consiguió aliarse con visigodos, burgundios, francos y alanos. En el 451 se enfrentan en la batalla de los campos cataláunicos, los romanos y sus aliados frente a los hunos. Fue la última batalla a gran escala del Imperio Romano y en ella murieron unos 40.000 combatientes. La batalla se saldó con la retirada de Atila y la victoria de los romanos y sus aliados. De todas formas, la suerte de Roma estaba ya echada. Hubo tímidos intentos de recuperar determinadas zonas ocupadas por los bárbaros, pero los emperadores se fueron sucediendo y a duras penas pudieron ostentar el poder. El último emperador, Rómulo Augustulo, con tan solo 16 años, tuvo que soportar la invasión del érulo Odoacro. Este le obligó a abdicar. Odoacro se proclamó gobernador de Italia y envió las insignias imperiales a Constantinopla, poniendo fin definitivamente al Imperio Romano de Occidente. La mayoría de estos pueblos admiraban la sociedad, cultura y arte romano y fusionaron esta forma de entender la vida con sus propias costumbres, hasta el punto de que la élite guerrera germana comenzó a utilizar el latín. Se trata de pueblos que contribuyeron a la caída del Imperio Romano, pero no porque quisieran destruirlo. Simplemente la necesidad de buscar mejores tierras y de huir de la presión de otros pueblos provocaron una gran inestabilidad que contribuyó a la caída de Roma.